Bueno, bienvenidos al Museo del Libro de la Lengua. Estamos en el Auditorio Viñas. Estamos hoy en la mesa homenaje a Roa Bastos en su centenario. Esta es la cuarta y última actividad que viene a cerrar las distintas actividades que se hicieron en la biblioteca. Como bueno, verán, ya se hizo lo que es la muestra en la Plaza del Lector. Roa Bastos, el supremo guionista, que los invito a ver, es una muestra con afiche de 12 de sus películas. Él filmó en 17 películas, pero bueno, nosotros hemos tratado de reproducir esas 12 películas que las filmó todas en Buenos Aires y que tienen que ver básicamente con el rol que él cumplió acá en la Argentina fundamentalmente, pero ni hablar en lo que es la lengua y la literatura iberoamericana. Sí, también los invito a que vayan a recorrer lo que es la planta baja de la Biblioteca Nacional, en la sala María Elena Walsh, que ahí está la muestra Roa Bastos, Fragmentos del exilio porteño. Recordemos que Roa escribió toda su obra, o gran parte de ella, vamos a decir, en Buenos Aires, en los 29 años que estuvo acá. Después hubo un ciclo de cine en base a esas películas. Hemos pasado 3 películas, El trono entre las hojas, alias Gardelito, y una tercera película que es El portón de los sueños, de Hugo Gamarra, que no es con guión de Roa, pero bueno, que Roa es el protagonista central. Y bueno, y llegamos acá con estos magníficos 4 invitados que voy a pasar un poco a presentar. Bueno, hago una presentación general: Mateo Niro, Andrea Ostrop, Carla Daniela Beniz y Armando Almada Roche. Como lo establecimos antes, bueno, la idea es que nos cuenten un poco las distintas perspectivas, cómo leen ellos la obra de Roa. Y antes que nada, bueno, quiero hacer un pequeño comentario, que no es pequeño, pero que es importante. Esta muestra está realizada con la Biblioteca Nacional, en parte de sus trabajadores, conjuntamente con el Museo del Libro de la Lengua, y fundamentalmente, bueno, la Embajada del Paraguay y la Fundación Roa Bastos. Tenemos acá el agregado cultural Rodolfo Serafín, de la Embajada de Paraguay, y el representante de la Fundación Roa Bastos, Ovidio Taviano, que no sé si Ovidio querías decir unas palabras antes de... Sí, desde ya también la invitación a vos, Rodolfo, cuando si quieres. Sí, después los mayores. Primero los menores, después los mayores. Bueno, yo simplemente quiero traer el mensaje de la Fundación Augusto Roa Bastos de Paraguay, de Asunción del Paraguay, en la persona de Antonio Carmona, su presidente, y también en la persona de Mirta Roa, directora y hija de Augusto Roa Bastos. Un saludo para todos ustedes y un profundo agradecimiento, renovado agradecimiento a la Biblioteca Nacional, a todo el personal que acompañó, digo yo, esta gesta de homenajes a Roa Bastos que capitaneó la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Destaco especialmente al director Alberto Mangel y al director de Cultura Ezequiel Martínez. Entonces, nada más que eso, a la Biblioteca Nacional, a la Embajada del Paraguay, que ayuda para que esto también tenga su cauce en Argentina. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación Augusto Roa Bastos. Te paso, Rodolfo, la palabra. Agregado cultural, Rodolfo Serafín. Muy buenas noches para todos. Es para nosotros un honor y un placer poder acompañar en estas actividades tan cara a nuestros afectos, como es este homenaje en el centenario de Augusto Roa Bastos, y por supuesto hacerlo con la Biblioteca Nacional. El año pasado, cuando estaba recién asumido el director de la biblioteca y también nuestro embajador, coincidimos en que los actos centrales sería bueno que puedan llevarse adelante con y en la Biblioteca Nacional, obviamente por múltiples razones, y porque a nosotros nos parecía era el lugar indicado, y por esas casualidades de la vida. La embajada y la biblioteca somos vecinos, estamos en el mismo predio, y nos puso muy contento el trabajo de investigación fundamentalmente que se hizo, porque de todas las actividades seguramente
la faceta cinematográfica de Augusto Roa Bastos es una que no se conocía o que se conocía poco y que ahora está exhibida en esta hermosa plaza que tiene la biblioteca, ¿verdad? Obviamente también las películas, la muestra que está, que se inauguró recientemente, y también, por supuesto, y extendemos el agradecimiento también a nuestros panelistas, este tipo de actividades con personas que lo conocieron o que conocen profundamente su obra. Así que de parte del embajador Federico González y de nuestra embajada, nuevamente muchísimas gracias a la biblioteca, al museo por poner a disposición hoy el auditorio, y fundamentalmente a nuestros panelistas por haber llevado adelante también y acompañado esta iniciativa. Y decirles a todos que esta serie de actividades que estamos realizando se van a seguir realizando en otros espacios, en la biblioteca también, porque la Sala Borges va a seguir recibiendo a expertos con quienes vamos a seguir desarrollando el tema, pero también en otros lugares, como se está haciendo ahora, por ejemplo, en La Plata, o en distintas ferias del libro que se están haciendo en otras provincias. Las actividades van a continuar durante todo el año. Bueno, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, ahora sí damos inicio a la mesa. Voy a presentar a Andrea Ostrov. Andrea es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Enseña literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Escribió numerosos artículos sobre autores como Roa Bastos, Rulfo, Silvina Ocampo, Felisberto Hernández, César Vallejo, Vicente Huidobro, en revistas especializadas del país y del exterior. El libro El género Albiés, Cuerpo y Género y Escritura en 5 narradoras latinoamericanas, por ejemplo, en Córdoba, Alción, desde 2004. Entre los escritos sobre Roa se destacan, yo destaqué esta y tenés varios, pero bueno, Supervivencias literarias en la narrativa de Augusto Roa Bastos y La cultura tupí-guaraní, conferencia, El espacio libre y transculturación en la narrativa de Augusto Roa Bastos. Bueno, gracias por la posibilidad de estar acá. Roa es un escritor para mí entrañable, lo trabajé mucho, es cierto, tengo varias cosas escritas y creo que evidentemente es inagotable. Así que eso por un lado, y por otro lado es un gran compromiso estar acá hablando de un escritor paraguayo delante del agregado cultural y otros representantes de ese país, así que bueno, si cometo algún error, sepan disculpar. Mi idea era caracterizar un poco el proyecto narrativo de Roa, porque digamos, dentro de la literatura latinoamericana es un proyecto bastante específico que me parece que vale la pena explicitar. Para eso voy a partir de ciertos conceptos que Roa mismo vierte en, por ejemplo, en un trabajo que publicó en el año 1988 en el suplemento antropológico de la Universidad de Asunción, que se llama Una cultura oral. De todas maneras, he sabido que Roa Bastos ha reflexionado mucho sobre la literatura, en general la literatura del Paraguay, la cultura paraguaya, la función de la literatura, pero bueno, creo que este texto en particular es fundante porque es muy explícita la posición que él considera que como narrador tiene que adoptar dentro del contexto de la cultura del Paraguay. En ese texto, Una cultura oral, él caracteriza algo que, bueno, evidentemente es muy conocido, pero hay que decirlo, ¿no? El carácter diglósico de la cultura paraguaya. Habla de diglosia, no de bilingüismo,
precisando que el bilingüismo se referiría más bien al comportamiento individual de una persona que alternativamente maneja dos lenguas en igualdad de condiciones. En cambio, la diglosia sería el concepto que corresponde sociológicamente a una repartición, por así decir, de lenguas o convivencia de dos lenguas en un mismo territorio. Por supuesto, una es el castellano, la lengua impuesta del conquistador, la lengua que introduce la escritura en el territorio del Paraguay, y la otra es el guaraní, que obviamente no es el guaraní precolombino, sino lo que algunos lingüistas llaman el guaraní paraguayo, es decir, esta modificación, ¿no? Esta lengua, este guaraní modificado por los siglos de convivencia con la lengua castellana. Sabemos que la lengua guaraní era una lengua oral que, digamos, puede acceder a la escritura, se traslada a la escritura recién a partir del trabajo que realizan los jesuitas, que reciben una imprenta en las misiones mucho antes, por ejemplo, que en Buenos Aires. Pero lo que Roa recalca es que a pesar de que el guaraní a partir de ese momento empieza a escribirse, y hay producción escrita en guaraní, obviamente, sin embargo, el guaraní conserva esa fuerte impronta de oralidad que le corresponde desde las épocas, digamos, antes de la llegada de los españoles. Y que por lo tanto esa impronta oral de la lengua guaraní, ese carácter intrínsecamente oral del guaraní, se traslada a la cultura paraguaya. Es decir, él considera que la cultura paraguaya es una cultura fuertemente atravesada por la dinámica y la economía de la oralidad. No es que no se escriba, obviamente, no estoy diciendo esto, pero lo que él propone es que la escritura más bien establece una vinculación con el relato histórico, es decir, como que imaginariamente se vincula, se asocia texto escrito con texto histórico, y que en cambio el relato de ficción es más habitual que se transmita oralmente, es decir, él dice casi textualmente, si mal no recuerdo, hay como cierta resistencia a leer textos ficcionales escritos, en cambio no hay resistencia a leer textos históricos, es decir, donde el pacto de lectura es que realmente lo que se narra ocurrió realmente, pero en cambio se disfruta muy profundamente escuchar los relatos de transmisión transmitidos oralmente. Frente a esto, la pregunta que se hace como escritor es, bueno, ¿en qué lengua escribir? Porque esto, digamos, es una disyuntiva, digamos, que implica una toma de decisión. Si se escribe en guaraní, que es, digamos, en principio lo que él desearía para poder transmitir justamente ese universo cultural sin la sensación de estar traduciendo, que es lo que él justamente señala que ocurre cuando se escriben ficciones en castellano. Pero si se escribe en guaraní, el público quedaría reducido a la comunidad paraguaya. En cambio, si se escribe en castellano, bueno, se asegura una circulación mucho más amplia de los textos, pero permanece esa sensación de estar traduciendo una realidad cultural a otra lengua, ¿no? Para evitar esto, para digamos, intentar una solución a esta tensión
lingüística cultural, a esta contradicción, él plantea claramente cuál es el proyecto narrativo, que es transfundir el guaraní en el castellano, es decir, transponer la economía de la oralidad, digamos, conferida por el guaraní, sostenida por el guaraní, a la escritura de ficción en castellano. Es decir, se trata de que en lo que leemos en castellano se escuche, resuene algo de la sintaxis, del léxico y sobre todo de la cosmovisión del guaraní. Por eso dice que para escribir relatos en Paraguay es necesario antes oír un texto subyacente, pero que está siempre presente en la memoria, en los armónicos de la memoria, dice textualmente. Es decir, se trataría entonces de sedimentar el guaraní dentro del castellano. ¿Cómo se logra esto? No es tan fácil, ¿no? Porque no se trata de mechar palabras en guaraní dentro del texto castellano, como ya, digamos, había ocurrido en mucha literatura latinoamericana, sobre todo en regiones donde existe un sustrato originario fuerte, por ejemplo en Perú, por ejemplo en México, en Chile. No se trata de eso, no se trata de intercalar palabras para dar como una especie de nota de color local, sino justamente enrarecer suficientemente la lengua española como para crear una lengua literaria que salve esa diferencia tradicional en la literatura regionalista que existe entre la lengua culta del narrador y la lengua oral, coloquial, popular de los personajes, ¿no? Es decir, tradicionalmente se solucionaba de ese modo. Los portadores de la lengua oral, coloquial eran los personajes y no el narrador, que se diferenciaba por un lenguaje culto y normativo. Bueno, acá lo que se propone es unificar la lengua del texto, es decir, una lengua y no, digamos, dos registros, que le dé a la obra literaria un carácter orgánico, es decir, que la lengua de la enunciación sea idéntica a la del enunciado. El guaraní, yo no sé guaraní, lamentablemente, es una lengua aglutinante, polisintética. Esto significa que no es una lengua flexional como el castellano, sino una lengua que opera por yuxtaposición de prefijos, sufijos y distintas partículas, ¿no? ¿Cómo se hace entonces para trasladar esta morfología al español? Bueno, un procedimiento que Roa utiliza en gran medida es, por ejemplo, unir varias palabras existentes en castellano con guiones, de manera de construir una palabra a través de la fusión de varias otras, ¿no? Un solo ejemplo para poder decir, para referirse al cometa Halley, que aparece como un evento importante en una de las novelas, en Hijo de Hombre, se refiere al cometa como fuego del cielo, pero fuego del cielo está escrito con guiones, es decir, intentando de algún modo remedar esa aglutinación morfológica que estructura la lengua guaraní. Por otro lado, un modo de trasladar ese imaginario profundamente oral a la escritura es hacer confluir en los relatos una pluralidad de versiones de lo que se está narrando. Es decir,
dar siempre de un relato distintos puntos de vista, distintas versiones, porque justamente lo que fijaría una verdad supuestamente sobre algo acontecido sería la fijación escrituraria, es decir, lo que es típico del relato histórico, ¿no? Que a ver cuál es la versión oficial de lo que ocurrió. Esto en las novelas de Roa está muy cuestionado, es decir, confluyen las versiones, las distintas versiones de un episodio, pero de manera tal que no resulta posible certificar con exactitud cuál es la verdadera. Todas coexisten y no son excluyentes entre sí. Esto es un modo justamente de estructurar una novela, una narración, a partir de cierta dinámica oral, ¿no? También un procedimiento que está muy presente es el pensamiento mítico, pero no en el sentido de relatar un mito a la manera de una curiosidad que pertenece a otra cultura o una ilustración de algo, sino que justamente lo que se pone en escena es el surgimiento de un mito, es decir, la operación misma de pensar míticamente. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la novela Hijo de Hombre, donde, no sé si la leyeron, pero les puedo poner un pequeño ejemplo. Hay un vagón que sobrevivió a una explosión, ¿no? Donde se instala con posterioridad a vivir una familia que lo utiliza como vivienda, pero ese vagón misteriosamente se va internando cada vez más en la selva, ¿no? Y no se sabe cómo. Entonces, ese pequeño movimiento imperceptible del vagón, pero que cada vez más se va introduciendo en la selva, es narrado en la novela muchas veces y desde distintos puntos de vista y por distintos narradores. Y esto me parece que justamente esta reiteración, este abordaje múltiple, es lo que muestra cómo ese vagón va a ir a configurar un mito, es decir, un mito en el sentido de un relato cohesivo, cohesionante, identificatorio para una comunidad. Lo que creo que es inevitable, y este es un tema que a mí me interesó mucho trabajar, es el valor particular que adquiere en la narrativa de Roa el cuerpo. Evidentemente, esto me parece que está intrínsecamente vinculado con la cosmovisión de la oralidad, es decir, la comunicación oral no puede existir sin la presencia corporal. Lo que sostiene la oralidad es la presencia real del cuerpo. En cambio, justamente la escritura es lo que se impone en lugar del cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo está ausente, ya sea espacial o temporalmente, la escritura funciona como representante, ¿no?, del cuerpo que falta. Pero en cambio la oralidad requiere necesariamente la presencia física. Por eso la presencia de los cuerpos es contundente en la narrativa de Roa, pero con una particularidad. El cuerpo aparece sistemáticamente fragmentado, es decir, es normal que se refiera a la silueta, al contorno, al cuerpo, digamos, a la unidad del cuerpo, como algo borroso, como algo vaporoso, como algo que se está por esfumar, que puede desaparecer en cualquier momento. En cambio, resalta frente a esa vaporosidad
cierta fragmentación, ¿no? Es decir, la presencia muy contundente de partes, ojos, cabeza, botas, manos. Es decir, el cuerpo siempre aparece de forma parcial. Y a mí me parece que esto justamente corresponde a la percepción que podemos tener de un cuerpo en el frente a frente. Es decir, es imposible abarcar con nuestra mirada la totalidad del cuerpo. La mirada necesariamente se focaliza en algo, en los ojos, en el pelo, en lo que sea, pero es imposible justamente reconstruir o recomponer en la percepción la totalidad. Esa recomposición es imaginaria y se da a posteriori. Es decir, así como cuando aparece un personaje, la información que nos da el narrador es exclusivamente lo que se ve, es decir, lo que ve el otro, lo que ve el que comparte las coordenadas espaciotemporales. ¿Por qué? Porque justamente toda la información que estamos acostumbrados a recibir en una novela de corte realista, cuándo nació, quiénes eran los padres, dónde vivió, qué le pasó, solamente podría correr a cargo de un narrador omnisciente, con lo cual se rompería entonces esta dinámica de comunicación oral que transcurre obligatoriamente en presencia. Por eso me parece que esta omnipresencia del cuerpo obedece justamente a la voluntad de sostener la comunicación oral y que la forma de presentación de los cuerpos corresponde a esa presencia de uno frente al otro. No sé si me pasé. Ok. Otro de los núcleos que me parece muy importante en la narrativa de Roa es, porque además forma parte de su proyecto narrativo, es el cuestionamiento de la historia oficial. En tanto relato unívoco que busca imponer una verdad, obviamente en función de los intereses de los poderes. Por eso quizá en lo que es su novela más descomunal, porque realmente creo que es un trabajo que no existe, no tiene parangón en la literatura latinoamericana, es Yo el Supremo. En realidad es un collage de documentos, de cartas, de notas, de misivas, de documentos históricos, donde en realidad cabe al lector reconstruir la historia, ¿no? Es decir, es una puesta en escena justamente de los materiales a partir de los cuales hay que reconstruir la historia, como para diversificar y no bajar una versión de la historia. Y en este sentido es interesante porque justamente la escritura de Yo el Supremo lo lleva a reflexionar muy explícitamente sobre la figura del autor como compilador. Es decir, al final de la novela hay una nota donde dice una cosa que en principio resulta desconcertante y difícil de entender a qué se refiere. Dice, esta novela ha sido primero leída y después escrita. ¿Cómo? Bueno, justamente lo que está diciendo es que el autor no inventa nada, sino que lo que hace un autor, esta es obviamente su posición como escritor, es reunir, acopiar, organizar textos que en realidad pertenecen a una comunidad. Es decir, que una novela, un texto no es inventada ex nihilo por un sujeto, sino que ese sujeto simplemente es el que organiza, el que recopila, el que recorta, pero entonces él se siente más cómodo con la idea de compilador más que de autor, ¿no? Porque, no hace falta decirlo, la idea de autor surge obviamente
lo dice él explícitamente, con el capitalismo y con ciertos requerimientos de circulación literaria que tienen que ver con la propiedad de las producciones culturales, los derechos de autor y la firma, obviamente, ¿no? Cuenta, y creo que con esto puedo terminar, una anécdota, pongámosle que sea cierta, ¿no? Yo creo que sí, que justamente para ser congruente con su posición y todo el trabajo justamente de compilación, porque es un trabajo infernal de cotejo de documentos y de recopilación de fuentes que hay en Yo el Supremo, él propuso a la editorial publicarlo sin su nombre, es decir, como un relato, digamos, como los cantos de los aedos, ¿no? Es decir, sin que figurara nombre y apellido en tapa. Que por supuesto que esta propuesta no fue aceptada, pero me parece interesante la anécdota, más allá de, digamos, de que haya sido verdad o la haya imaginado para redondear su postura, me parece más que interesante porque de algún modo pone en cuestión los fundamentos, los fundamentos de nuestra institución literaria, ¿no? Justamente a partir de no solamente plantearse él como compilador, sino también a través de todo ese trasvasamiento cosmovisional, cultural, de la lengua oral, del guaraní, a la escritura en español. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, muy interesante, Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos ahora con Carla Beniz. Ella es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Humanidades y Artes. Con mención en literatura con la tesis El campo intelectual de post-estronismo, las polémicas entre Augusto Roa Bastos y la intelectualidad liberal. Es miembro del grupo de estudios sociales sobre el Paraguay en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Publicó varios artículos sobre literatura paraguaya y literatura latinoamericana. ¿Quién se bate con un infame? El letrado como traidor en la obra de Augusto Roa Bastos. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Literatura de Arte, Crítica e Industrias Culturales en el Mercosur. Es una ponencia en conjunto con Mariano Castells. Bueno, también en la Facultad de Filosofía y Letras en 2011, esa ponencia. Te doy, Carla. Uso ¿no? ¿Se escucha? Sí. Bueno, sí, esa ponencia es con Mario, que está ahí de público, y es lindo que lo menciones porque creo que es uno de los artículos que, a pesar de que uno después siempre que revisa nunca le gusta lo que escribió el año anterior, ese artículo es como que nos llena todavía no nos gusta como quedó, y porque también tiene que ver con algo de lo que voy a querer plantear un poco acá, que en ese trabajo nosotros justamente analizamos lo contradictorio que eran las figuras de los intelectuales en la obra de Roa, como esto de andar con un pie descalzo y un pie calzado, que es justamente la metáfora de hijo de hombre, y que va a recorrer también la propia trayectoria personal de Roa, y que es lo que yo más trabajé, que es el Roa intelectual, no tanto sus trabajos ficcionales, sino cómo él se posiciona en relación con el campo intelectual, sobre todo después de la caída de Stroessner en la democracia, pero eso me obligó obviamente a llevarlo más para atrás, y cómo él se relacionó también con el campo intelectual porteño en el exilio, porque esta situación de exilio genera que él tenga siempre un ida y vuelta y como cierta dinámica de bifurcar la interpretación o el posicionamiento de cómo interpretar el devenir histórico. Decía, esto también es como el aspecto por ahí menos trabajado de Roa, porque es el aspecto más polémico, es Roa polemizando con otros escritores paraguayos, sosteniendo su visión de lo que es la literatura paraguaya, que Andrea ya hizo un panorama súper completo de cómo interpreta el conflicto lingüístico, y ese posicionamiento le va a valer a Roa de ciertas críticas, digamos, ¿no?
Pero bueno, yo quisiera empezar más para atrás y justamente, como también es parte del espíritu de estas jornadas, situarlo ahora en el contexto de exilio y situarlo fundamentalmente porque el exilio fue parte de su formación intelectual, fue algo constitutivo, como pasó con muchos intelectuales paraguayos, que vemos que fue en el exilio que de alguna forma se constituyeron como intelectuales. Si pensamos, no sé, en Oscar Creagh o en escritores como Elvio Romero o Gabriel Casacha o José Asunción Flores, que es músico, pero también ahí tiene como su formación central se hizo fuera de Paraguay, y que al mismo tiempo realizaban obras artísticas de vanguardia o súper innovadoras con la referencia en Paraguay, pero fuera de su propio país. Y bueno, y en esta idea de querer mostrar cómo Roa se va formando y va cambiando su pensamiento y sus posiciones estético-políticas en el contexto de exilio, me gustaría hacer una pequeña historización. Él cuando se va de Paraguay en el 47, él estaba vinculado a un sector del Partido Colorado que era el sector de Epifanio Méndez Fleitas, en oposición al que era su enemigo político e intelectual, que era Natalicio González. Entonces eso es lo que a Roa lo obliga a tener que salir del país, y que es un momento en que Roa tiene como cierta visión entre nacionalista y populista, que es el periodo que él escribe El trono entre las hojas. O sea, una interpretación de la cultura todavía como con una perspectiva, como el intento de reponer cierta armonía perdida, digamos, ¿no? Que es un poco la visión nacionalista que va a tener sobre todo el sector vinculado a Epifanio. Pero que él posteriormente, sobre todo en los años 60 y en los años 70, va a cambiar sus posiciones y va a entender la cultura como conflicto, o sea, es como espacio donde intervienen culturas dominadas y culturas dominantes, y que eso genera justamente una relación de, como si fuera una especie de transposición de lo que es el conflicto de la lucha de clases en el espacio de la cultura. Esto se ve sobre todo en algunos de los ensayos que él va a escribir a partir de los años 60. Yo voy a trabajar, voy a mencionar sobre todo el texto Cautivo, un ensayo del 81, pero también el prólogo a las culturas condenadas, y voy a terminar con un ensayo que también mencionó Andrea, que es central, que es una cultura oral. A lo largo de estos ensayos, sobre todo en el texto Cautivo y en varias entrevistas que él va a dar en los años 60 y en los años 70, él va a plantear justamente el tema va a realizar un análisis de lo que es la cultura paraguaya como una convivencia conflictiva que se transmite justamente que se actualiza constantemente en el vehículo de la lengua. El hecho de que convivan dos lenguas, que esas dos lenguas tengan una dinámica que el guaraní todavía se siga hablando, se siga reproduciendo, lo que hace es actualizar ese dominio o esa sujeción colonial, que es lo que estructuró a la sociedad paraguaya. Esto él va a ir problematizando, como dije, a partir de esos años, y esa sujeción para él va a generar una enajenación que el escritor tiene que ver la forma de cómo sortearla, y que es una enajenación que a su vez se potencia en el contexto de la mercantilización de la cultura, digamos. Sobre todo en los años 60 él va a ser muy crítico de lo que es el boom de la literatura latinoamericana, va a considerar que el boom es justamente un fenómeno de mercado, no un fenómeno de renovación estética. En esto va a tener un posicionamiento bastante cercano al que va a tener Ángel Rama en un segundo momento. Y menciono a Ángel Rama porque es un crítico que fue muy influyente para Roa, además porque tenían un vínculo muy estrecho. Y también en este periodo se hace toda una serie de autocríticas
sobre su producción previa, sobre todo sobre el trono entre las hojas, porque considera que en esa producción fue más fuerte el mandato ético, es decir, la denuncia social sobre las condiciones sociales, que el mandato estético, digamos, que es justamente la experimentación sobre la lengua. Entonces, la experimentación sobre la lengua va a ser el eje sobre el cual él va a volver todo el tiempo, y que después, con Hijo de Hombre, que para mí es central en el sentido como que él ya ahí empieza a delinear su propio proyecto, y va a desembocar finalmente en Yo el Supremo. Y también, aunque no es tan conocida, en El Sonámbulo, que también continúa con, me parece, el mismo proyecto que Yo el Supremo. En el texto Cautivo él va a utilizar una metáfora que, bueno, que es la metáfora que utiliza Marx para hablar del trabajo no alienado, que es el del gusano de seda. Entonces, justamente, el gusano de seda es el símbolo, la figura por la cual Marx explica el trabajo del escritor en el momento mismo de producir arte, de producir literatura, el momento previo a que sea comercializable, a que sea puesta en circulación en el mercado. O que sea puesta, digo, mercado puede ser económico o mercado de circulación de bienes culturales, no necesariamente por eso, sino justamente como el trabajo no productivo, porque no está subsumido a la reproducción del capital. Y lo que Roa va a tener justamente esta concepción de lo que es la literatura, pero al mismo tiempo como una concepción bastante difícil de ser llevada a cabo, de ebullición editorial de los escritores latinoamericanos. Pero bueno, me interesaba ir resaltando esto, cómo Roa va pasando desde esa primera etapa nacionalista, digamos, vinculada a ciertos sectores del Partido Democrático, sectores, sí, eran sectores democráticos del Partido Colorado, porque esto es antes de que Stroessner fuera... Recordemos que Roa se va en el 47, cuando todavía la dictadura de Stroessner no había comenzado, y todavía era como bastante difuso cómo se estaban diagramando los actores, ¿no? Y bueno, en estos cambios que él va realizando en sus posicionamientos intelectuales, justamente hay varios factores que influyen. Nora Bouvet, que tiene un libro súper recomendable sobre Yo el Supremo, Estética del Plagio y Crítica Política de la Cultura, justamente destaca que hay dos instituciones, dice ella, que son las que contribuyen a que Roa vaya renovándose en sus posicionamientos estético-intelectuales. Una de ellas es la universidad, porque Roa entra como... profesor de guión en varias universidades, va a estar en La Plata, va a estar en la Universidad del Litoral. Justamente una posibilidad que le dio el hecho de haber sido guionista de Armando Bo, y de haber sido guionista de varios, como se puede ver en la muestra que está acá, de varios directores emergentes del periodo, o sea que estuvo muy vinculado con un sector súper dinámico de la industria cultural. Entonces decía, una de esos factores que va a contribuir en la renovación de Roa va a ser la universidad, y otro es su vínculo con las revistas literarias de vanguardia en ese momento, por ejemplo, sobre todo la revista Los Libros, que a través de su participación en esas revistas él va realizando su propia compilación, digamos, de escritores, porque contribuye a propagandizar y a dar difusión a escritores que en ese momento no eran tan conocidos, como Moyano, como Di Benedetto. De hecho, una de las críticas, uno de los artículos inaugurales o más importantes de Di Benedetto sobre los suicidas lo escribe Roa en la revista Los Libros. Entonces, todos esos espacios contribuyen de alguna forma a que Roa vaya renovándose también en la teoría, porque la revista Los Libros justamente va, sobre todo en la etapa que lo dirige Héctor Schmuckler, va a tener esta intención de hacer este cruce entre marxismo y estructuralismo, que también es combustión que después se va a plasmar en Yo el Supremo. Pero además de todos estos
que tiene que ver con los años 60 en Buenos Aires, que fue una década bastante activa para el campo intelectual. También me parece que es importante destacar que la misma identidad cultural del exilio paraguayo en Buenos Aires tenía una fuerte... estaba muy ligada al aparato de cultura del Partido Comunista, algo que se va a acentuar después del 59, después de la Revolución Cubana, porque muchos, como decía anteriormente, en el exilio paraguayo en Buenos Aires va a haber muchos artistas y muchos intelectuales que van a verse respaldados por ese aparato de cultura, como Elvio Romero, como el mismo José Asunción Flores. Y si bien Roa nunca estuvo involucrado ni orgánicamente, ni políticamente con el Partido Comunista, sí, de alguna forma, eso va a generar un marco de lo decible, digamos, y va a delimitar un poco la esfera intelectual del exilio. De ahí es que él vaya, como decía, problematizando la cuestión del conflicto lingüístico, del conflicto cultural, como esta oposición entre culturas dominadas y culturas dominantes. Sin embargo, creo que Roa siempre tiene como un ida y vuelta, nunca se casa con un paradigma, digamos. Y digo esto porque al mismo tiempo que él va utilizando cierta terminología filomarxista o bien centrada en el conflicto entre las clases sociales, él va a reivindicar el valor del mito para la literatura paraguaya. Algo también parecido a lo que decía Andrea recién. Es decir, que ese espacio irreductible de lo literario, eso que Marx metaforizaba con la idea de gusano de seda, lo que sería el trabajo no alienado, para Roa va a estar representado por una dimensión mítica, es decir, por una dimensión religiosa. Y esto es lo que se ve muy fuertemente en el prólogo a las culturas condenadas y en Una cultura oral, que son justamente los textos de Roa donde él recibe más influencia, digamos, de los trabajos etnográficos de Bartomeu Meliá y a través de Bartomeu Meliá del que va a ser como el mentor de ese sector que es León Cadogan, que es como el gran decodificador del pensamiento guaraní, digamos, ¿no? Y es interesante lo que postula Roa, es interesante y es jugado, digo, lo que postula Roa en esos textos, porque ahí él va a postular justamente que los cantos rituales, que esa literatura, o que nosotros leemos como literatura, pero que en realidad tiene una funcionalidad religiosa de las comunidades originarias, va a ser superior a la literatura paraguaya escrita en castellano, pero superior justamente basándose en criterios estéticos, o sea, es poéticamente superior, va a decir Roa, respecto de la literatura paraguaya en castellano. Y pondera esta superioridad que él caracteriza a partir de, bueno, justamente estos rasgos. Se trata de literatura que le da coherencia comunitaria a una sociedad, que otorga una creencia que constituye lo social. Entonces, eso para Roa va a ser lo constitutivo del valor literario. Y eso es para tener en cuenta, porque es una postura bien característica de Roa, en el sentido que reinstala el valor literario en un paradigma no letrado, no moderno, y que justamente alcanza su potencia estética en el contexto de que esas culturas están siendo amenazadas. De hecho, el prólogo es a las culturas condenadas, del volumen que muchos de ustedes lo conocerán, se realiza en los años 70, justamente como denuncia el genocidio Ayé que había comenzado en esa época con la expansión hacia el este, ¿no? Una política del estronismo para colonizar tierras que todavía estaban
convivían las comunidades originarias. Y todo esto, este hecho de que sea un lenguaje como que se constituye en el lecho de muerte, para Roa Roa lo va a postular justamente por eso como un lenguaje sagrado. En tanto, estas son comunidades que en su mismo en su mismo sustento vital se están viendo amenazadas, y también porque la misma base social campesina que dio, por ejemplo, al que para Roa es el formador de la lengua literaria en Paraguay, que es Emiliano R. Fernández, se ven amenazadas en su sustento vital. Entonces, el hecho de que estas culturas estén amenazadas es una amenaza para todo el proyecto de cultura nacional en Paraguay. Entonces, bueno, cierro porque no quiero extenderme más, pero cierro diciendo justamente esto, que el exilio le generó como esta dinámica de ida y vuelta a Roa, en el sentido de que, por un lado, moderniza, podemos decir, sus esquemas teóricos, pero al mismo tiempo el hecho de tener a Paraguay como una referencia constante lo obliga a centrarse en el conflicto colonial. Y lo obliga a ponderar modelos estéticos que justamente corrieron paralelo y a veces hasta minorizados por la modernidad. Así que bueno, termino. Muchísimas gracias, Carla. Un pequeño comentario. Vos sabés que nosotros, la nota que hablaste recién de Di Benedetto, de los libros sobre los suicidas, que es en una novela, un libro de Di Benedetto, lo teníamos y por una decisión curatorial mala, ahora revisamos. Puede ser dinámica, como decís vos, y podemos corregir eso y volverla a poner a la muestra. Pero me hiciste acordar y bueno, era eso. Así que pasamos ahora a Mateo Niro. En la punta de la mesa. Bueno, él nació en San Martín, provincia de Buenos Aires. Es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Desde 1998 es docente de semiología en la misma universidad y sociología lingüística en el Instituto Superior de el doctor Joaquín González. Ahí en Rivadavia dicta seminarios sobre narratología y sociología del lenguaje en distintas universidades nacionales. Fue responsable de centros culturales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de San Martín. Publicó artículos en revistas especializadas de la Argentina y del exterior sobre lingüística y crítica literaria. Tiene además autor de 2 novelas infantiles, dirige el Centro de Documentación Epistolar y el Banco de Lectura, entre muchísimas otras cosas. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias por organizar este encuentro en el centenario de Roa Bastos, y uno se siente honrado de estar acá. Gracias Nicolás y Tomás y Ezequiel Martínez que nos convocaron. Y gracias a mis compañeros de mesa. También me siento un gran honor. De Carla tuve la posibilidad de leer su tesis flamante defendida hace poquito. Y es un texto precioso y muy revelador. Y gracias a Arnaldo. Y tengo que decir algo de Andrea, que fue profesora mía de literatura latinoamericana cuando hacíamos la carrera. Y ella dio una clase de Roa Bastos, casualmente. Y si una cosa buena puede tener una profesora, un profesor, es transmitir conocimiento. Pero también generar cierto vínculo con eso que está el profesor transmitiendo y generando. Así que aquella clase de Roa Bastos hoy tiene algún fruto en esta reunión, por lo menos para mí, así que no, me imagino que pueden sacar porque el tiempo ha pasado, pero no primero que no fue hace tanto. Sobre todo yo soy muy joven, aunque parezca no, pero no, y bueno, eso, y muchas cosas, y recién cuando te escuchaba a Andrea y bueno, también a Carla, pensaba que quizás lo que iba yo a decir tenía que ver con
como una nota al pie de ambas charlas, ambas conferencias. Así que no va a ser más que eso, y voy a centrarme sobre dos temas que ya plantearon. Una tiene que ver sobre la oralidad, fundamental, obviamente, y otra sobre el tema del mito. Por supuesto que ambas están relacionadas. Por último, en esta introducción, agradecer a Ovidio y felicitarlo por el trabajo, y a mi amigo Rodolfo, responsable de la parte de cultura de la Embajada de Paraguay, que acá está vecinita de acá de la biblioteca, y nada, por todo el trabajo insistente que realiza cotidianamente en favor de la cultura de estos dos países. Así que gracias por estar acá y gracias por invitarme, Rodolfo. Cuando pensaba un título posible, no porque era necesario, pero sí porque uno piensa cuál va a ser el paraguas de algo que va a decir, se me ocurría pensar en Roa Bastos y la vacilación de la escritura. Pensaba una posibilidad, vieron que uno intenta buscar un título que sea lindo, que suene bien. Y otro que pensaba la oralidad escrita, que ese oxímoron podía pensarse también como algo interesante. Y me acuerdo cuando a Nicolás y a Tomás le mandé el mail, mirá, voy a hablar le dije, de la vacilación de la escritura o de la oralidad escrita, y lo que me di cuenta que sonaba como que era todo, y que en realidad era una impotencia mía de lograr una decisión sobre una cosa y sobre uno u otro. Y en ese sentido pensé que quizás lo que Roa Bastos transmitía, muchas cosas, la primera vez solo me voy a referir a cosas dichas por Andrea o Carla, ya después permítanme no decirlo, aunque sé que lo estoy muchas cosas repitiendo, ampliando, pero para no aburrir y decir muchas veces lo mismo, sepan que estoy retomando palabras de las conferencias anteriores. Pero hay esa vacilación, ese carácter disyuntivo sobre la narrativa de Roa Bastos por el carácter aseverativo, o el carácter potencial, o el carácter copulativo acumulativo. Aparece ese constante o ese constante podría ser, más que esto pasó. La oralidad entonces es central, obviamente, para la cultura paraguaya, y es central para uno de sus autores más importantes, como Roa Bastos, y con esa situación crítica que supone estas dos lenguas en convivencia o en conflicto. Porque no solo se tratan de dos lenguas con tradiciones distintas, sino que esa preeminencia de la oralidad en un caso y de la escritura en el otro hace que esa crisis, esa crítica, cuando uno estudia las cuestiones glotopolíticas en el Paraguay y trata de buscar distintos modelos que permitan comparar de países en donde conviven fuertemente dos lenguas, uno se encuentra en realidad con pocos casos asimilables, porque las tradiciones, en este caso, de dos lenguas tan disímiles, insisto, en la tradición y también en la fijación en un caso y en ese vacilar de la oralidad en el otro, hacen que se produzca una constante novedad, pero una novedad conflictiva. Yo quería decirles, referirme a esta cuestión de la oralidad, como les decía antes, en un principio, y después derivar, sí, en uno de los casos quizás más emblemáticos en donde esto se exhibe, que, como ya fue citada, Hijo de Hombre fue una de las novelas centrales para la narrativa de Roa Bastos y para la exageración de esta problemática. En los años 60 hubo muchos textos, 4 al menos textos célebres muy importantes en 2 años, en el 62 y en el 63, en donde la cuestión de la oralidad empezó a revelarse como un tema fundamental en los estudios lingüísticos y los estudios culturales. Para nombrar textos hiperclásicos como La Galaxia Gutenberg de McLuhan o El pensamiento salvaje de Levi-Strauss. Y hay un texto que yo me voy a referir bastante, que es Oralidad y Escritura, de Walter Ong, que es un texto muy clásico sobre estos temas, en donde aparecen revelados problemáticas fundamentales
por supuesto, que después trataremos en Hijo de Hombre. Una tiene que ver con, obviamente, el tema de la oralidad, pero el otro tiene que ver con el tema de la memoria. Y por último, todos ligados uno con el otro, el tema de la versión. Dice Ong, Walter Ong es el autor de este libro clásico, define el carácter de oralidad primaria, distinto de oralidad secundaria, de la siguiente manera. Dice, llama oralidad primaria a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión. Esa sería la oralidad primaria. Es primaria por el contraste con la oralidad secundaria de la actual cultura de la alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión, no sería anacrónico decir los mensajes de WhatsApp, y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. Sobre la base de esta idea de Ong sobre oralidad primaria y secundaria, Ong afirma que en contexto de oralidad primaria, y esta es una cita también textual, uno sabe lo que puede recordar. En consecuencia, este es el fin de la cita, para las comunidades orales primarias, la memoria jugaba un papel central, al punto de que los antiguos griegos disponían de una divinidad para ella. Ong propone, y así se llama uno de los capítulos fundamentales del libro, el estudio de la psicodinámica de las culturas orales, es decir, los rasgos particulares que el intercambio oral les impone a las actividades comunicativas y al pensamiento. En las culturas orales, la palabra asume un rol central en la interacción personal y en relación con lo sagrado, lo ritual y lo devoto. Y también, como decía Andrea al principio, en la oralidad, la interacción pasa a ser fundamental para la persistencia del recuerdo y de la memoria. Es lo que permite objetivar aquello que en las culturas letradas o en las culturas escritas se objetiva a través del papel. La oralidad primaria genera estructuras de personalidad comunitarias y exteriorizadas según palabras de Walter Ong. En contexto de oralidad primaria, el conocimiento está estrechamente vinculado con el recuerdo y con la palabra. Como entendemos y sabemos en la historia de la escritura, de la lectura y la escritura marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad, tanto es así que se reconoce como historia y prehistoria a partir de su invento, lo que marcó de tener una memoria sin libros a una memoria con libros, o al menos con escritura. Esos libros, esa escritura, pasa a ser una tecnología externa que permite mantener esa memoria por fuera de cada uno de nosotros. Darnos al cuerpo, es artificial, aunque esté hoy naturalizada, de hecho, uno es curioso, esto ya casi por sentido común, que aparezca esta idea ligada a la escritura en tiempos modernos como algo naturalizado, mientras que cualquier otra tecnología supone una artificialidad muchas veces perniciosa, ¿sí? A veces cuando estudiamos estas cosas recordamos el texto famoso de Platón, Fedro, que dice: no confíes en algo artificial y ajeno a las personas, y nos resuena quizás lo que decimos nosotros a nuestros hijos o escuchamos de nuestras tías, ¿no? No confíes en la calculadora, no confíes en la computadora, no confíes en la tele, cuando la idea de escritura también, tanto como ella, es un artificio ajeno a la propia naturaleza. Ong define a la escritura por esta situación como una tecnología de la palabra. El hecho de pertenecer a una cultura en la que el uso de la escritura resulta casi naturalizado, como decíamos, no debe impedir considerarla, como la considera él, como la más artificial de las tecnologías de la palabra, fundamentalmente porque fue la primera. Otro de los textos, en realidad que aparecen allá en los 60, yo voy a referirme con una pequeñísima cita a un texto que se llama Alfabetos y Escritura, de Goody,
Dice, la escritura es la tecnología que permite la transmisión de generación en generación de la cultura de forma indirecta y más efectiva, dado que los textos no sufren las modificaciones típicas de la transmisión oral. Y acá aparece el otro elemento central, después de que hablamos sobre la memoria, la idea de fijación de la palabra a través de la escritura. Esta fijación permite una reconstrucción, un lugar para fijar el pasado. Ese carácter, sabemos, otorgó diversas funciones a la escritura porque impactaron en la relación entre los hombres y sus modos de organización. Durante milenios se utilizó la escritura para registro administrativo, para registro jurídico. Luego, mucho después, se lo utilizó para cuestiones literarias. Las formas más frecuentes, como sabemos, fueron las tablas, el papiro, luego la invención del códex, etcétera, etcétera. Para quienes asumieron las primeras estas motivaciones jurídicas ligadas a cuestiones administrativas, burocráticas y religiosas, tomaron a la escritura como un mecanismo de acumulación de saber, y está también, como la posición famosa de Levi-Strauss, en donde se plantea la escritura como un modelo de dominación. Recién citábamos, y citaba Carla, y también citó Andrea antes, un libro muy importante, Las culturas condenadas, de Roa Bastos, que en realidad compila él, más allá que hay algunos artículos, donde plantea este carácter crítico entre oralidad y escritura, guaraní, castellano, modernidad y arcaísmo, mito e historia, novela y relato popular, en donde aparecen también las distintas ideologías sobre la escritura, entre la acumulación de saber y la idea de dominación. Hijo de hombre, esta novela de Roa Bastos que ya hemos citado varias veces en esta noche. Dos elementos centrales parecen funcionar como síntesis, el lenguaje y la memoria. Parece la referencia, ¿de qué se trata esta novela? Uno podría pensar del lenguaje y de la memoria. Voy a citar las primeras dos renglones de la novela, así empieza, que por supuesto muchos de ustedes lo recuerdan. Dice, hueso y piel, doblado hacia la tierra, solía vagar por el pueblo en el sopor de las siestas calcinadas por el viento norte. Han pasado muchos años, pero de eso me acuerdo. Así empieza la novela. Y empieza la novela, y quien la quiera continuar, se va a encontrar, si lo lee en esta edición de 1960, con una versión de la novela que después fue trocando cada vez, para muy contentos los editores, cada vez que le tenían que reimprimir, que tenían que generar una nueva versión, una nueva plancha para... porque está en esa idea de la oralidad, ese texto inacabado, ese texto que nunca acaba de fijarse. Si tomásemos como cuestiones históricas fundamentales de esta novela, plantean, vamos a decir, para sintetizar, una referencia histórica ligada al cometa Halley, al paso del cometa Halley. Digamos, empieza, si tomásemos el periodo histórico, iría de la aparición del cometa Halley hasta la Guerra del Chaco, el final de la Guerra del Chaco. Ahora, si tomásemos, como venimos charlando a lo largo de esta noche, esa referencia histórica está constantemente puesta en cuestión. La novela pone en foco, Hijo de hombre, pone en foco personajes y sucesos singulares más próximos, como decía Carla, al mito que a la historia, construidos en base a la fragmentación, al punto de vista, a la reiteración y a la variación. Es en este sentido como podemos aproximarnos al modo de construcción conflictiva entre tradiciones disímiles y muchas veces
antagónicas. Modelo ya acuñado por el clásico trabajo de Ángel Rama sobre la transculturación de la narrativa latinoamericana. La pregunta que puede surgir es cómo, al proyecto literario de Roa, es cómo un corset escriturario puede asimilar el lábil y escurridizo relato oral, cómo se fija en castellano lo que serpentea en guaraní, como decía Andrea, cómo se asevera lo que no se sabe a ciencia cierta, porque ni siquiera importa saberlo, si ya se supone o ya se imagina, y con eso basta. Hay un trabajo muy lindo de Todorov que se llama Memoria del mal, tentación del bien, que distingue tres papeles fundamentales, tres roles fundamentales en los relatos sobre el pasado. El del testigo, el del conmemorador y el del historiador. Dice Todorov, las exigencias de cada uno de estos roles no son las mismas. Cito el texto. Del testigo se espera ante todo que sea sincero. Que se equivoque allí o acá es humano. El conmemorador a su vez lo admite abiertamente, lo guían los imperativos del momento y toma del pasado lo que le conviene. Pero ¿puede el historiador por su parte permitirse renunciar y desde el comienzo a la verdad desnuda y fría? Fin de la cita. Centrémonos, esto les propongo, en el rol del testigo que plantea Todorov, aunque pueda ser en primera o tercera persona, de hecho así se alternan en Hijo de Hombre. Y ese rol de testigo es el que se realiza en Hijo de Hombre. En realidad aquí este rol se maximiza y presenta como una remediación, porque ya no testimonia un hecho, más bien testimonio de otro testimonio, y así sucesivamente en cadenas eternas. Otro relato, a su vez, con sus subjetividades a flor de piel. Leo dos pequeños fragmentos de la novela, en donde esto se exhibe de manera contundente. A él no le interesaba, esta es la cita de la novela de Roa Bastos, a él no le interesaba el cometa, sino en relación con la historia del sobrino leproso. La contaba cambiándola un poco cada vez. Superponía los hechos, trocaba nombres, fechas, lugares, como quizás lo esté haciendo yo ahora sin darme cuenta, pues mi certidumbre es mayor que la de aquel viejo chocho que por lo menos era puro. Qué lindo, ¿no? Si seguimos leyendo y otro pequeño fragmento dice, yo era muy chico entonces, mi testimonio no sirve más que a medias, ahora mismo mientras escribo estos recuerdos siento que a la inocencia, a los asombros de mi infancia se mezclan mis traiciones y olvidos de hombres, las repetidas muertes de mi vida. No estoy reviviendo estos recuerdos, tal vez los estoy expiando. Como vemos, obviamente, y de manera remanida y de manera explicitada, lo que pone en cuestión su narrativa es la idea de verdad unívoca, de aseveración sin medias tintas del que presume, aunque de manera artificiosa, la escritura. Les propongo reflexionar sobre esta idea de paso de la oralidad y la escritura. Antes citábamos un elemento histórico fundamental en la constitución de lo que hoy es Paraguay, que son las reducciones jesuitas, un proyecto totalizante que se dio a lo largo de 150 años, que para lo que marcó a la historia de Paraguay es mucho, para la historia extensa de la humanidad es poca. Las reducciones, hay un texto muy clásico sobre las reducciones jesuitas del padre Montoya, en la conquista espiritual de 1639, que define la idea de reducción. Dice, llamamos reducciones a los pueblos de indios que viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en 3 o 4 o 6 casas solas, separados a 2 leguas, 2 o 3 y más estoy saltando. Dice, los redujo la diligencia de los padres, y ahí va la parte central de la idea de reducción, a poblaciones grandes y a vida política y humana, a beneficiar algodón
con que se vistan. Otro sacerdote jesuita, más próximos a nuestros días, el padre Bartomeu Meliá, trabajó sobre esta idea de reducción y lo aplicó a la idea de reducción de la lengua, que no es ni más ni menos que la idea de la escritura y la gramatización que tuvieron los padres jesuitas de las misiones. Hay un libro muy precioso de Meliá, que se llama El Guaraní conquistado y reducido, ensayos de etnohistoria, que es del 93. Y dice, ahí exhibe Meliá esta idea de guaraní reducido. Dice, ¿cómo operó esta reducción del guaraní oral al guaraní reducido? En principio, refrendando lo expuesto del padre Montoya, logrando la fragmentación y traducción de la lengua a otras categorías. Quizá la más significativa de este proceso, las que dieron los jesuitas, de las misiones que estandarizaron la lengua y generaron la escritura, como habíamos dicho antes. Sostiene Meliá que el guaraní sufrió una reducción a través de la escritura para plasmarse en gramáticas, en diccionarios, en catecismos y en sermonarios. Dice Meliá, la lengua pasa del oído a la vista, de lo efímero a lo estable, de lo particular a lo general, del individuo a la sociedad. Lo que se gana en economía de recursos, esto es con la escritura, se pierde respecto a la rica variedad de las realizaciones espontáneas únicas. Para Meliá, el sistema de comunicación de la lengua guaraní sufrió a lo largo del tiempo diversas reducciones. Como dijimos en un principio, la reducción hispana, con la conquista, la reducción jesuita, que acabamos de nombrar, ya a fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, la reducción nacional indigenista, así la llama el propio Meliá, a fines del siglo XX la reducción antropológica, y lo que llama Meliá actualmente es la reducción escolar a partir de las políticas lingüísticas que se dieron a partir del 92, cuando se oficializó la lengua. Ovidio dice que sí y se pone cara como diciendo ¿qué han hecho con mi guaraní? Mirá la cita. Para los que no escucharon, dice Ovidio, ahuyentó la gente del guaraní. No, todo lo contrario. Mirá, esta problemática de la escritura, antes citamos Hijo de Hombre, novela, ¿cómo dijimos? Monumental, novela monumental. Dice, no has arruinado todavía la tradición oral, solo porque es el único lenguaje que no se puede saquear, robar, repetir, copiar, plagiar. Ya terminando, en Hijo de Hombre aparece permanentemente esta idea de desencorsetarse a partir de esto, lo que va a llamar también en ese artículo que citaron mis compañeras, llama poética o política de las versiones, como la militancia en esa no aseveración. Es el relato más próximo a los extravíos del mito, a las imposibilidades de que todo sea inalterable, a las variaciones constantes. Es una memoria más próxima a la rememoración que opera siguiendo las huellas de la imaginación. El propio Roa Bastos, en el trabajo crítico que citaron hace un momento, dice: se escuchan con fruición los relatos orales en guaraní que transmiten al oyente su carga de invención mítica e imaginativa, o el virtuosismo de la improvisación y variación sobre los temas tradicionales. Pero se leen con dificultad los relatos escritos. Habla sobre esa crisis o esa permanente divergencia entre la idea de relato mítico, relato sin acabar o sin fijar, y ese relato histórico asertivo o aseverativo, lo que llamaríamos hoy el relato científico, ¿sí?
Hijo de hombre está fuera de estos cánones adustos y patriarcalistas, así lo llama Roa Bastos. Los pone en cuestión narrando en potencial más que en la aseveración del indicativo, y tensa esos polos que listábamos al principio de este trabajo entre oralidad y escritura, guaraní y castellano, modernidad y arcaísmo, etc. La memoria en estos juegos de opuestos se vuelve relevante como pregunta e irrelevante como tesis. Parece más, como diría la retórica clásica, una quaestio más que una tesis. Así lo asumiría, y con esta cita termino, cita de Hijo de Hombre, uno de los narradores de la novela. Meras conjeturas, dice Hijo de Hombre, dice la novela, meras conjeturas, versiones, ecos deformados. ¿Acaso los hechos fueran más simples? Ya no era posible saberlo. No quedaban más que vestigios, sombras, testimonios incoherentes. Ese vagón hacia el cual me encaminaba tras el único vaqueano que podía llevarme hacia él, era uno de esos vestigios irreales de la historia. No esperaba encontrarlo. Más aún, no creía en su existencia. Muñón de un mito o leyenda que alguien había enterrado en la selva. Muchas gracias. Bueno, muy bueno, Mateo. Estamos más que nunca en el Museo del Libro y de la Lengua. Hoy las tres surgió eso. Bueno, pasamos al último panelista, que es Armando Almada Roche. Él es escritor y periodista, es de padres uruguayos, nació en Formosa, Argentina, pero a partir de su primer año se radicó en Asunción, Paraguay. En su carácter de periodista colaboró en los medios gráficos más importantes de Buenos Aires, La Prensa, La Nación, La Opinión, Tiempo Argentino, entre otros. En la actualidad colabora en el suplemento cultural del diario ABC Color de Asunción, Paraguay. Es autor de una de las obras que retrata de cuerpo entero a las mayores figuras musicales y literarias del Paraguay, y obras que contienen conversaciones con escritores de Argentina y de otros países latinoamericanos. Está próxima a ser presentada en Argentina, editada por Prosa Editores, su última obra, Augusto Roa Bastos, Realismo y Alucinaciones, que contiene algunos de los textos inéditos más importantes del autor, como así también los testimonios acerca de Augusto Roa Bastos, de relevantes escritores y artistas de la Argentina y Latinoamérica. Gracias. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer acá al secretario de Cultura de la Embajada de la República del Paraguay y al señor Ovidio Otaviano, como dijo ahí el panelista amigo, que hace tanto por la cultura nuestra en la Argentina. Así que también hago extensivo al embajador nuestro, digamos, en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, de esta invitación, de compartir acá la mesa con distinguidos maestros, digamos, de la lengua y profesores. Bueno, así que yo quiero contar brevemente cómo fue mi encuentro con Augusto Roa Bastos. Allá por 1958, voy a ser breve, no se asusten, resulta que Armando Bo va vía terrestre por Formosa y Clorinda a Asunción para filmar El trueno entre las hojas. Era aproximadamente 1950, fines del 57, principios del 58. Y ahí yo vivía en ese tiempo en Clorinda, iba y venía a Paraguay porque tenía mi familia en una orilla y en la otra, y me encuentro con Isabel y Armando. Bueno, Isabel en ese momento, brillante, espléndida, mujer, bueno, que Armando la descubre. Ella anteriormente había sido Miss Buenos Aires y luego Miss Argentina, y bueno, empezó su carrera así, y Armando la descubre y la lleva. Después del trueno, bueno, la convierte en un boom, en una explosión, diríamos, ¿no? Y bueno, ahí yo conozco, digamos, la obra de Roa a través del trueno entre las hojas, un libro que en ese momento a mí me sorprendió y me encantó porque, como diría Borges de Macedonio, llegué, digamos, hasta casi el plagio de querer escribir los cuentos como Roa. Bueno, luego también cae en mis manos Hijo de Hombre, esta novela tan comentada, que tuvo el premio, digamos, de novela en Buenos Aires por la editorial Losada. Como ustedes bien saben, uno de los jurados era nada menos que Miguel Ángel Asturias, un amigo de Roa. Y ahí nace se proyecta Roa, digamos, a nivel continental con esa novela. Bueno,
Luego vendría, ya ustedes saben, su obra mayor, que es Yo el Supremo. Bueno, mi amistad con Roa nació allá por el 63, afortunadamente. Esa amistad duró, por suerte, hasta el día de su muerte. Y bueno, acá quiero brevemente leer algunos testimonios de algunos de los escritores que tuve la suerte de entrevistar como periodista, entre ellos, por ejemplo, Borges, García Márquez, Juan Rulfo y otros importantes escritores universales, ¿no es cierto? Así que paso ya inmediatamente a leerlo, así para no ser muy largo. Voy a poner esto acá, si no importa, porque yo voy a... El micrófono traiciona un poco, espera. Como dicen los actores... Perfecto, el tema de la cámara de acá. La cámara. Bueno, te ruego que sostenga el micrófono. Bueno, acá había un testimonio nada menos de don Jorge Luis Borges, a quien tuve la suerte de entrevistar también varias veces. Dice Borges: Roberto Alifano fue mi colaborador por muchos años, una suerte de secretario privado de gran capacidad de trabajo. Él me hizo conocer la obra del paraguayo Augusto Roa Bastos, con quien me crucé 2 o 3 veces en algunos encuentros literarios. Pero antes de contarle qué libros suyos me leyó Alifano, puesto que soy ciego, debo decir que yo tenía un amigo paraguayo, un tal Max Infran, que ejercía como profesor en una universidad de Texas. Nos hicimos muy amigos y me cultivó en músicas paraguayas y el idioma guaraní, muy dulce y onomatopéyico. Ambos teníamos distintas cátedras, sin embargo, nos veíamos a diario. Frecuentemente me invitaba a su casa y me hacía escuchar la música de José Asunción Flores y Herminio Jiménez, a su juicio los músicos más importantes y representativos de ese momento. Gracias a estas tertulias, podríamos decir, aprendí a gustar de las melodías de la tierra guaraní. Fanny, mi ama de llaves, es correntina, habla muy bien del guaraní y se la pasa escuchando música paraguaya. Estoy, en cierto modo, metido en el corazón del pueblo paraguayo. Ahora, respecto a su pregunta si qué libro de Roa Bastos me leyó Roberto Alifano, le diré: un día viene con un libraco parecido a un ladrillo, me lo hizo sopesar y me dice: Borges, le voy a leer un libro maestro de mi amigo Augusto Roa Bastos. Se trata de Yo el Supremo. Le respondo por cortesía, porque al tener el libro en mis manos lo sentí pesado y me asusté. El título ya es interesante y enseguida se puso a leer, y luego de varios minutos y al sentir que la cosa iba para rato, le digo: es muy interesante cómo escribe, me recuerda al Ulises. Le ruego que cortemos la lectura y lo dejemos para otro momento. Por favor, quiero dictarle un poema que soñé anoche. Por distintos motivos nunca terminamos de leer el libro. Eso dijo Borges. Bueno, ahora voy a Rulfo. Esto es breve también, ¿eh? Juan Rulfo, amigo entrañable también de nuestro amigo Roa Bastos, dice: ahorita puedo decir que Roa Bastos es el mayor escritor de América Latina. Se impuso en el mundo literario con su novela Hijo de Hombre, que nació bajo el premio de la editorial Losada, en cuyo jurado estuvo, entre otros, nada menos que Miguel Ángel Asturias. A partir de allí ya nadie lo pudo parar hasta que sorprendió de nuevo a sus lectores y críticos con la monumental Yo el Supremo, obra que lo colocó en el cénit de la fama. Quizá exagerando mi punto de vista puedo aseverar que es superior a Tirano Banderas de Valle Inclán, y digo más, acosado por la maestría de su trabajo, llega a superar al Otoño del Patriarca de mi otro amigo querido García Márquez. Roa Bastos, mi amigo, es un escritor universal. Sí, son testimonios estos de escritores. Carlos Fuentes dice: en 1975, Augusto Roa Bastos
publica su novela Yo el Supremo, sobre la vida y obra del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, líder indiscutido de las masas guaraníes en el Paraguay. Es la más hermosa novela que se ha escrito jamás sobre los dictadores. Y sin avergonzarme, debo decir que dicha obra de este insigne paraguayo es superior a mi libro Terra Nostra. Ni bien cayó en manos de los lectores y los críticos especializados, fue considerada una obra maestra. Augusto, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa y otros grandes autores contemporáneos, representa el nuevo encuentro con la novela, la poesía y la política. Es un amigo solidario y generoso, un hombre que da lo mejor de sí en cada libro que escribe. Bueno, y acá termino con García Márquez, justamente. Dice, Augusto Roa Bastos es el paraguayo más universal. Su literatura es totalmente de América Latina, en donde la vida no es fácil vivirla, y más si hablamos de su sufrido Paraguay, de donde vive exiliado desde hace décadas. Él sacó a su país del anonimato por medio de sus obras, que supo que existía allá en el sur un pueblo sojuzgado por un tirano cruel e inhumano. Roa es un ser callado, tímido, de bajo perfil. No le agrada la publicidad. Suele decir con humildad, yo soy un escritor de sábados y domingos. Su timidez me recuerda a Juan Rulfo, otro querido amigo. Como él es esquivo, apartadizo. Escribió varios libros, pero por el que pasará a la inmortalidad es por su obra maestra Yo el Supremo. Con esto creo que... Bueno, como el público pide, bueno, esto dijo el maestro Ernesto Sábato. Con Roa Bastos somos muy amigos. Nos conocimos hace décadas. Solía venir a menudo a mi casa, aquí en santos lugares. Solía decirme, tu casa llena de plantas, flores y árboles me recuerda mucho al Paraguay. Sueña con volver a su tierra para morir allí. Es muy buena persona y mejor escritor. Su novela Yo el Supremo es verdaderamente una obra maestra. Augusto, sin duda, es un gran escritor universal. Sus trabajos literarios, su genio verbal, su actitud ante la vida y ante la literatura fue siempre de entrega total. Me siento orgulloso de sus amigos. Bueno, Armando, muchas gracias. Tenemos un tiempito todavía, tenemos unos 5 minutos, se va a caer el papel, para abrir preguntas al público. No sé quién quiere romper el hielo. Sí. Ahí está. Roa Bastos escribió una obra todo en guaraní y si no lo hizo, ¿por qué? Más fuerte. No. La traslado así. Acá la compañía pregunta ¿por qué no escribió una obra en guaraní? Si alguna vez escribió una obra. Sí. Novela, Todo en guaraní. porque es un dato que desconozco. Y por otra parte, si no lo hizo, ¿por qué piensan que fue? Y si la mesa me lo respondió, pido disculpas. ¿Puedo contestar yo? Sí, Burro. claro. Resulta que estaban explicando muy bien el tema del guaraní castellano, porque hemos hablado mucho con Roa Bastos y Elvio Romero sobre el tema de la traducción de por qué no se escribe en guaraní. Muy sencillo. El guaraní se descompuso, como decía Otaviano, porque lo hicieron tan encriptado, tan difícil, que el mismo paraguayo sabe leer en guaraní. Entonces ellos, para que su obra sea universal, para que trascienda, si ellos hubieran escrito en guaraní no lo hubiéramos hablado en este momento de Roa ni de Elvio. Eso es muy sencillo. No podés escribir en guaraní, hay libros en guaraní en Paraguay, diccionario, está la traducción de Martín Fierro, pero ¿quién lo lee? 4 o 5 tipos. Es lo mismo que yo te hable en ruso ahora o en otro idioma, vos no sabés y te quedás ahí muerta. Entonces, para poder transmitir el lenguaje, para transmitir el mensaje, tiene que ser claro y tiene que ser un idioma universal, que se entienda, en mi modesta opinión. Así es. El guaraní es el idioma coloquial
hasta 1970, esto es una cifra oficial, prácticamente el 68% de la población del Paraguay hablaba solamente en guaraní. Después vinieron, ya cuando que se armó esta reforma de la escritura y empezó el desbande y también, por supuesto, la invasión mediática que juega un papel. Perdón, y agrego otra cosa, mira, hoy hablo, lo digo en Paraguay, se lee tan poco que te imaginas en guaraní menos lo van a leer. Es duro, ¿eh? Pero es la verdad. Porque vos le digo, hay traducciones, no había libros en Una cosita puedo agregar. Quiero aclarar una cosa. No, te quería decir que él escribió en guaraní. Hay varias canciones que escribió en guaraní, hay varios poemas en guaraní. Hay un poema que escribió en la casa del doctor Aventi y la musicalizó. Flores, Asunción. No lo musicalizó Flores, Epifanio Méndez, que se llama Tesadain Borbé, Sí. Antes del olvido. Sí. Hay una elección, como dijo él, que tiene que ver con una elección de extensión continental de la escritura. Pero respecto de los escritores en guaraní, Sí. hay muchos escritores que escriben en guaraní, tienen un público y es un público minoritario, pero es un público chiquitito. De hecho, hay un premio nacional como Carlos Martínez Gamba, que es muy conocido. Sí. Bueno, conviene decir que no es muy conocido en el exterior, pero tiene que ver con las políticas de traducciones que ha habido, que no ha sido justamente la mejor. Y también hay otra cosa, ya que señalaste eso muy apropiadamente, que hay una alta poesía paraguaya en guaraní. Sí. Una alta poesía paraguaya en guaraní. Y Roa también, muy respetuoso, sí, podía escribir porque el tema de Roa es que desde su primer año de vida hasta los 12 años habló solamente en guaraní prácticamente. Recién cuando llega a Asunción, a los 12 años de edad, que la madre, que los padres lo traen desde Iturbe, porque ellos también iban a ser llevados por la empresa ferroviaria para la cual trabajaban, Asunción, y lo dejan lo de un tío, sacerdote, obispo, con una biblioteca impresionante, con literatura griega, española y de todo el mundo, y lo ponen este tío en el Colegio San José, es donde él acumula, hace una absorción cultural e idiomática enorme, pero él básicamente era un guaraní parlante. Por eso, y esto lo explica brillantemente Ramiro Domínguez, que tú hoy estás acá reemplazando a Ramiro, que no pudo venir, en un acto absolutamente involuntario, Augusto piensa en guaraní y escribe en español. ¿Y por qué? Bueno, el guaraní es un idioma con una sonoridad y sobre todo con una capacidad de mostrar imágenes que es lo que se nota, desde mi humilde opinión, preponderantemente en la escritura de Augusto Roa. No quiero ser, perdón, no quiero ser cargoso ni reiterativo, pero ahí tenemos una actriz paraguaya muy excelente, pero quiero contar esto. Yo la vi a ella haciendo teatro en guaraní, pero en Buenos Aires hizo alguna vez teatro en guaraní. Julio Correa es un exponente máximo del teatro, magnífico, pero es para un grupo pequeño, ese es el tema. Es como si yo hablar latino, ¿quién me entiende? No quiero subestimar a nadie, pero esa es la realidad. Hermosas piezas teatrales, poesía, como dijo el compañero acá, pero para muy poco, ¿quién habla guaraní o entiende o lee? Somos poquitos. Correcto, y para coronar acá, sobre todo para el amigo, el paraguayo utiliza el guaraní, sigue utilizando, no tanto como antes, diariamente, coloquialmente y muchísimo en la canción. Y muchísimo. La enorme cantidad de poesía que son letras de canciones de un guaraní impresionante como Teodoro S. Mongelós, por dar algún nombre, es ahí donde está presente el guaraní permanentemente, más que en un libro, en una novela o en un cuento escrito en guaraní. Ovidio, pero parece una contradicción. El cuento se cuenta. La cosa oficial, el trato oficial de los papeles, la comunicación, la embajada, esto, lo hace todo en castellano, en español. A ver, que me pongan en guaraní, ¿quién le haga un traductor? No puedo ni decir algo la profesora. Andrés, No, ya no sé qué iba a decir, pero
y a la Paulina. No, cuando vos hablaste del 70% o algo así, Claro. de guaraní parlantes. Claro. Un poco después, cuando en el 88, es cuando Roa publica Una cultura oral, habla de un 95%. No, nunca. Eso creo que No, es una cifra. no, Solamente en guaraní. Ah, Estoy hablando solamente en guaraní. claro. Él propone que el 95% es bilingüe. ¿O bilingüe o monolingüe guaraní? No, bilingüe. Y un 5%. No. Yo te digo, Yo digo lo que dice la la cifra que yo cultura te oral. doy es solamente en guaraní, no hablaban en español. Sí. Ese casi 70% de población paraguaya solamente hablaba en guaraní. Claro, está, perfecto. Pero Pero más allá del dato, lo que me interesa mucho, en realidad, soy yo la que te hago la pregunta, es que cómo es esa reforma educativa y No, es una por reforma qué del idioma. perjudica tanto. Cambian la grafía del idioma. En base a una serie de consideraciones que excede, pero a ver, la escritura que el jesuita fabrica para el guaraní es la repetición exacta de lo que el guaraní habla. Cuando dice yo pará, el guaraní pronuncia yo pará. El originario pronuncia yo pará. Ahora le escriben jo pará. Jo pará, ¿por qué jo pará? Y porque en tal lugar pues se escribe con J, y empiezan a buscar, hacer una intelectualización de una cosa. El jesuita lo hizo, tuvo la enorme sabiduría de copiar exactamente el sonido de la pronunciación. Y cuando que no se puede escribir, ¿cómo se dice agua en guaraní? El guaraní tiene una pronunciación gutural, nasal, y a veces gutural y nasal es muy difícil. Se dice dibujaron eso. Y además, al ponerlo obligatoriamente como enseñanza, y que bueno, ya el chico se aprendía en la calle, ¿no? Se hablaba en guaraní, coloquialmente, permanentemente. Pero guaraní es muy dulce, por ejemplo, decir oku y llueve, oku, rojaiju. Tiene una cosa hermosa. Ahora yo le hablo guaraní que me... No, bueno, vamos a dejarlo ahí. Los haikus sabemos. Eso sí. ¿Puedo agregar Bueno, algo? Sí. Lo único que quisiera agregar es que me parece que a la pregunta que decía ella es que... Otra pregunta también, si eso... Pero vea que características, no sé si poseerlo o no. Yo interpreto que todo escritor paraguayo, o sea, Roa es como el representante que nos ayuda a entender toda una serie de problemáticas. Todo escritor paraguayo a la hora de escribir realiza una toma de posición política respecto de la lengua. O sea, elegir en qué idioma escribo, cómo escribo, qué lengua literaria escribo, implica constituirse como intelectual, es decir, tener que hacer una reflexión sobre que otros escritores latinoamericanos... Claro, bueno, es ese tipo de cuestiones, pero el tema es que Arguedas lo hacía porque, bueno, por su historia familiar, por la región donde estuvo, etcétera. En caso de los escritores paraguayos es como más general, a todo escritor paraguayo le pasa eso. En ese sentido, lo que también en las posiciones políticas que asumió Roa tenía que ver con que él escribió acá. O sea, él escribía acá con sus primeros lectores, o sea, él editaba en Losada, sus primeros lectores iban a ser porteños o iban a ser críticos de lo que era todo, imagínense lo que era Buenos Aires en los años 60. No había ningún problema, fue una decisión de él. No, fue una decisión de justamente continentalizar, digamos, su producción. Claro. De ser un escritor latinoamericano. Y universal porque el idioma español ya tenía una expansión que no tenía. Sí, obviamente genera una posibilidad de difusión que con el guaraní no lo era. Eso no quita que haya escritores que sí toman la decisión de escribir en guaraní, claro, y tener obviamente un espectro de público menor, pero bueno, es una decisión que se ha tomado. Es verdad y es cierto lo que recién marcaban, que los géneros, podemos decir, los géneros literarios vinculados a niveles de oralidad, como es la poesía y la canción o el teatro, han sido muy profusos en lengua guaraní, y no así los géneros como la novela, que es como el centro del canon de la literatura.
Ahora bien, hay una novela que es Caleito Pombero que está escrita en guaraní, pero es como un experimento de Tadeo Zarratea de querer demostrar que en guaraní también podemos escribir esto. O sea, Tadeo Zarratea tiene como, que es otro, un escritor contemporáneo ahora, que tiene como esa, él se define más como lingüista que como escritor, porque a él no le interesa la producción ficcional, sino producir ficción para demostrar que con el guaraní se puede. Ahora, lo que digo es eso, son decisiones político-lingüísticas, digamos, que toman los escritores a la hora de escribir. En el caso de Roa, yo creo que no solamente era una decisión de si a él le gustaba más o menos, sino en el contexto en el que él escribió. Eso. ¿Puedo agregar algo? Perdón. Perdón, le voy a agregar algo. Resulta, perdóname, Roa, como vos bien saben ustedes, él empezó a escribir, digamos, en el Paraguay en español sus poemarios, como El Ruiseñor de la Aurora y otros, y lo escribió en español, en castellano. Absolutamente. Lo escribió en español. El Roa que viene a Buenos Aires. Después, cuando viene, se trasplanta a Buenos Aires. Él, con más razón, tiene que escribir, digamos, en español para que lo entienda. Pero además el Roa que si viene... no, repito, no es que yo esté en Cuadra, no estaríamos acá. Claro. Este tema lo discutí yo con Susi Delgado. Sí. El tema del guaraní, ¿por qué Bueno, no? y yo lo hablé mucho con Augusto. Se enojaron conmigo. Y lo hablé mucho con Elvio Romero. Yo también. El Roa Bastos que llega a Buenos Aires en 1947 es el poeta Augusto Roa Bastos. En Paraguay jamás publicó una sola línea de cuento o de novela. El cuentista y el novelista nace acá en la ciudad de Buenos Aires. Y quiero decir una cosa muy importante, por algo que hoy, Carla, con respecto a la presencia de nuestros artistas, los nombraste Flores. El arte paraguayo del siglo XX es un arte absolutamente del exilio. Lo mejor de la música y la literatura del Paraguay se hizo en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Herminio Jiménez, Mauricio Cardoso Campo, Agustín Barbosa, Eric Campos Cervera, bueno, Augusto Roa Bastos, Elvio Romero. Nombrá a Gabriel Casaje, el padre de la novela en el Paraguay. Todo lo hicieron acá. Carlos Martínez Gamba, perfecto. Lo conocemos yo a Martínez Gamba, después chao. Elvio Romero, por ejemplo, también con respecto a la decisión de qué escribo, cumbre de la poesía de los poetas paraguayos y considerado como uno de los grandes poetas de Hispanoamérica. Todos sus poemarios en castellano, salvo un solo poema que lo hizo en guaraní. Ahora, de los Peahuipe. Claro, ese solo poema que hizo en guaraní es quizá uno de los máximos exponentes de la poesía en guaraní. Un solo botón de muestra, pero extraordinario, un poema casi perfecto. El tema es para debatir, pero en fin. No estoy en contra del guaraní. Yo ¿cómo contar en contra? El guaraní es nuestro idioma. Que no hablar contemporáneo, otro no. Hago una pequeña intervención. Todo bien. Respecto del guaraní, tenía una pregunta para los 3, 4. Bueno, ahí, si bien no escribió, por ejemplo, en Mi Hijo de Hombre sí aparecen algunas palabras y términos en guaraní que él decide no traducir y, por ejemplo, ahora algunos veo que estuvieron en la película, cuando usamos el trono de las hojas, que hay importantes porcentajes de la película en guaraní, también, y una decisión política en términos de lo que dijo Carla, de no traducirlo de eso. Bueno, imagino que más o menos la respuesta estuvo contando, no sé si querían agregar algo al respecto del porqué de esa decisión de no traducir y como prevalecer esa autonomía del guaraní. ¿Sabés qué hacían en los primeros libros? Digamos, había un glosario, ponían, y como era muy pesado lo sacaron, no tanto como Casaxia, había un glosario, no, y lo sacó porque eso mata, lo mismo los traductores cuando se debatía, poner al pie, digamos, la traducción, o hacer, dice que mata eso al lector cuando vos vas leyendo. Entonces deciden los traductores, algunos traductores poner el final de página y hacer la llamada. Porque vos estás leyendo, es como en fin, es todo un tema, es para debatir en otro momento. Solo una cosa de tipo de respuesta. Yo creo que sí tiene que ver con cuestiones genéricas de tradición. La novela, entendida, digamos, que no es azaroso que los géneros orales se correspondan con mayor profusión del guaraní que los géneros escritos en español en el Paraguay. Y con respecto a la novela, a las novelas de Roa Bastos, es cierto que hay
un porcentaje, digamos, a nivel terminológico muy menor en relación a eso. Pero como decíamos antes, creo que estamos diciendo, quizás la estructura, la idiosincrasia de esa oralidad vacilante toma toda la novela, no toma la partecita solo del guaraní. Está idiosincráticamente compenetrada de esa cultura oral guaraní. Sin duda. Claro, por eso yo trataba de explicar al principio que no se trataba justamente de introducir palabras, ¿no? Como para dar un toque, sino justamente de enrarecer el castellano en la morfología, en la sintaxis y en la cosmovisión, para justamente transfundirle a la lengua española la idiosincrasia del guaraní. Con respecto a la pregunta que vos hacías, la decisión de no traducir, ¿no?, las palabras, por ejemplo, en Hijo de Hombre, hay alguna que otra frase que no está traducida y creo que obviamente es una decisión, porque justamente eliminar el famoso glosario de la novela regionalista es una, digamos, una postura modernizadora de algún modo, ¿no? Pero por otro lado hay determinadas situaciones donde se da una traducción, pero no como un agregado, una cosa que te saca, digamos, del relato, sino incorporada a la narración misma, ¿no? Es decir, donde el mismo hablante retoma de algún modo el sintagma y lo traduce, digamos, como que no te das cuenta que te lo está traduciendo. Eso es mucho más... Roa, por ejemplo, decía, en Hijo de Hombre, dice, fuego del cielo, decía, y entre comillas, pero entre paréntesis pone, Ubagaratá. El fuego del cielo en guaraní, Ubagaratá, ¿viste? Le ponen, un poco ahí va al lado de una pequeña traducción. No, pero ahí me estoy refiriendo justamente a esa situación. Sí, yo no sé si es igual en la versión del 60 que en la del 85, porque creo que justamente la reescritura del 85 apunta a pulir justamente este tipo de cuestiones, digamos, porque ya tiene como mucho más afianzado y más elaborado el proyecto transculturador. En ese párrafo, justamente el narrador dice que en guaraní se decía... Ubaga es el cielo, ¿no? Ratá es fuego, digamos, el fuego del cielo. Claro, que quiere decir fuego del cielo y lo transcribe con los guiones como lo expliqué al principio, ¿no? Entonces, a eso me refería, bueno, la traducción está incorporada al relato. Y fíjate vos, por ejemplo, perdón, te digo, con todo respeto, Yo el Supremo, vos lees, por ejemplo, ¿viste? Está escrito, está empapado de la, digamos, de la psicología, del alma guaraní, pero es un libro donde está escrito totalmente en español. ¿Y cómo está escrito? ¿Te imaginas un Yo el Supremo en guaraní? Si Borges dijo que era un ladrillo, bueno, yo qué puedo decir. Lo interesante del Yo el Supremo es que creo que lleva al extremo, ¿no?, el atravesamiento del castellano, del guaraní al castellano. Claro. Porque, digamos, trabaja sobre la sintaxis, pero también fundamentalmente sobre la morfología. Y lo interesante es que le hace decir al castellano, o sea, cosas impensadas, en el sentido de que ese trasvasamiento de una lengua en la otra hace proliferar una cantidad de sentidos que en el castellano solo no existen. Exactamente. Hay la intercomunicación permanente en Roa. Así es. Al respecto de eso, menciono solamente esto, que a eso hay un artículo muy lindo de Valerio Xavier, Estratos de la lengua guaraní, en Augusto Roa Bastos, que justamente marca cómo él fue cambiando cómo fue cambiando la forma de integrar el guaraní en una narración que es en castellano. Sí, y también Rubén Barreiro escribió sus obras, digamos, en castellano. Sí. Sí, por supuesto. Sus cuentos, etcétera, etcétera. Tenemos una pregunta. Yo no sé si tenemos tiempo todavía, pero quisiera saber qué significado tiene para ustedes Contravida en este planteo entre la novela Contravida de 1993
planteo que hacen entre oralidad y escritura. Y además, bueno, el mito de Ónfalon allí, y por otra parte el significado del árbol y del agua. No sé cómo lo ven como síntesis de la narrativa del Roa. ¿Conocen la novela? De las últimas. Perdone mi ignorancia, ¿cómo nos vamos a conocer acá? No, bueno, Conocemos casi todo. no, te digo por qué. Es una, para mí, ¿no? Desde mi humilde opinión, para mí es una de las grandes novelas de Augusto. Sí. Y es de las también últimas novelas. Y solo yo, me parece que es lo que veníamos diciendo, hay un proyecto de narrativa y el Roa Bastos del 90 no es igual su posicionamiento en la esfera de la intelectualidad que el del 60, por lo cual es un proyecto obviamente más consolidado en el sentido de autoridad que tiene sobre la literatura latinoamericana. Entonces se permite muchísima mayor espesura y menor arrojo, porque ya es Roa Bastos, digamos. En ese sentido me parece que hace un salto muy importante entre las novelas de los 60, del 80, lo mismo en la trilogía de Hijo de Hombre, el Yo Supremo y el Fiscal, el salto que hay entre los dos primeros y la segunda también hablan de un salto biográfico que él tiene en el panorama y en el mapa literario latinoamericano. Bueno, ¿alguna pregunta más, como dice vos? Hay una pregunta más y hacemos el turno, sí. Bueno, yo no soy hija de paraguaya, pero bueno, mi madre vino muy chica, pero siempre escuché el guaraní en mi casa, pero no, mi madre se reía mucho cuando yo quería imitar la palabra agua, era casi imposible, cultural, y no la podía pronunciar. Pero sí, bueno, he leído Roa Bastos, soy escritora y soy poeta, y entrerriana, y no he leído toda la obra, pero por ejemplo, lo que me encantó, porque me parece tan poético, es La Vigilia del Almirante. Esa es un libro que realmente, yo digo, un comienzo, cuando uno va a un curso de literatura y le muestran cómo comienza el Quijote, por ejemplo, cómo comienza 100 años de soledad. Y yo hoy volví a releer las palabras tan poéticas, el tema del mar, el tema del agua, el tema de los pájaros, cómo le van dando señales. Es increíble el sentimiento y la poesía que tiene. Eso le viene a Roa de los clásicos españoles, querida amiga. De todos los libros que leyó en la casa de su tío. Es algo increíble. La belleza que tiene. La formación que tuvo Roa con la biblioteca de Meregildo de su... Ahí está el kit, como dijo, ahí nace el Roa intelectual, ahí nace su... En fin. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el